Muy buenas tardes a todos. Vayan prendiéndose las cámaras. ¿Cómo están? ¿Me van escuchando ahí? ¿Se escucha bien? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Sí, sí, Manuel. se escucha bien. ¿Cómo estás? Sí, se Perfecto. escucha bien. Muy bien, gracias chicos. Bueno, hola John. Vayan prendiéndose la Hola, buenas cámara. tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a poner a grabar en la nube. Recording in progress. Bien, bueno, estuve revisando sus trabajos, me falta solo el de un alumno que es el tuyo, John, terminar de corregir, no, el de Francesca y el tuyo, John, y ya con eso termino lo de los videos. Están en general muy bien, algunos, dos solos creo que les dejé correcciones porque se confundieron por ahí, los de breve y directo, ¿sí? Con historia, o muchos se confundieron, ya dos o tres se confundieron historia con lo que es ficción, sí, o con lo que es valor real, entonces ahí les marqué la corrección. Pero en líneas generales estuvieron muy bien. Me gustaría saber cómo consideran ustedes que les fue con el ejercicio. ¿Les fue fácil? Nos dicen por ahí, por lo menos yo que lo veo en cámara, el resto no los veo, cuéntenme. ¿Les gustó el ejercicio? ¿Pudieron ir a medida que lo iban haciendo, darse cuenta Claro, ustedes pero de no que... hiciste más cuenta si quieres. Hablen, hablen, hablen. Cuenten. No sé quién habló. Ahí. Bueno, cuéntenme, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Pudieron ir también ustedes destrabándose en cuanto a las complejidades que les aparecían y las confusiones? Si bien a algunos les dejé correcciones porque se mezclaron algunos términos. Pero, ¿les fue fácil? ¿Les fue difícil? ¿Les gustó? ¿Les ayudó un poco a ver cada uno de los puntos? Cuéntenme, los quiero leer o escuchar, como quieran. Cuéntenme. Por mi parte, te cuento. Inicialmente para mí no se veía como un ejercicio tan complicado, pero la realidad es que a la hora de uno empezar a buscar los comerciales como tal, empieza como la complicación, ¿cierto? Por ejemplo, Sí, en el caso del que relata una historia, yo de hecho me apoyé con mi mamá, que ella ve más televisión que yo. Entonces yo ve, madre, vos que ves más televisión, más o menos con este y este sentido, con esta, como con esta secuencia, ¿cuáles ha visto? Ah, mira, de pronto este, de pronto este. Y eso fue lo que me ayudó un poco como a, como a enlazar. Pero digamos que al momento de ir a buscarlos fue donde más me quedé como, bueno, y acá me estaba como complicando un poquito la vida, pero en términos generales me pareció bastante entretenido porque quizá en el día a día uno no encuentra tanto no le dé como tanto ese sentido. Digamos que uno ve un comercio y dice, "Ah, me llegó o no me llegó", pero como que no empiezas como a enlazarlo con como con el objetivo que estamos viendo acá en la clase. bien, perfecto. Aparte, también la idea era un poco esa, ¿no? De que, como bien les decía yo la clase pasada, van a decir, este ejercicio nos lleva 2 minutos. Y yo estoy segura que no les llevó 2 minutos, que algunos han estado media hora, un poco más fácil también. Porque a veces pasa de que hasta que uno se asemeja a los términos, unas 2 horas, está perfecto. ¿Por qué? Porque a veces pasa que uno dice, ah, esto es una pavada, me voy a sentar en 2 minutos, está. Claro, cuando lo ponemos la teoría, la llevamos a la práctica, una cosa es escucharlo, otra cosa es decir, bueno, a ver, esto, me parecía que era historia real, pero ¿y si es breve y directo? No, pero pará, acá no me está contando una historia, entonces, ¿qué está queriendo hacer? Y ahí se ven, ¿no? Como en esta vuelta de, no, pará, yo pensé que era una cosa, pero al final es otra. Bien. Así que bueno, bien, John, era la idea que pareciera fácil, pero no, ¿por qué? Porque eso es un poco de todo lo que nos pasa siempre en realidad, de decir, ah, esto es sencillo, ya está, y en realidad no. Bien, a veces, obviamente, como a mí me gusta decir siempre, la práctica hace al maestro. Entonces, a veces lo que parece fácil en clase, después cuando uno se sienta a hacerlo, tarda un montón. Por eso yo insisto mucho con el tema de las prácticas y de que cuando haya laboratorios los hagan, ¿sí? Que traten de hacerlo por ahí en tiempos fraccionados, si no pueden en el mismo momento, pero que traten de hacerlo, ¿bien? A ver, ¿qué pusieron ahí por el chat? Si bien no lo terminé, estuvo bueno, a veces se confundían términos, pero bien, bien, Mati. No, no fue fácil, muy bueno, generaron emociones. Es increíble cómo nos puede llegar un simple video. No soy yo, es Mercado Libre que me tiene que hacer las tarjetas en rojo. Exacto, bueno.
De hecho, me pasó que estaba corrigiendo ya el tercer trabajo y muchos habían puesto cosas, los mismos videos. Pero entiendo que sin querer, porque vi que los cargaron en distintos momentos. Y eso también está bueno, ¿no? Como ver que la mayoría, por ejemplo, puso el de Coca-Cola en ficción, en el que el cuadro habla, ¿no? Y cómo les llega, porque a ver, hay un montón de ejemplos de eso, y todos, o la mayoría, eligió el mismo, ¿no? Buenísimo, Fran. Algunos fíjense que les pedí acceso. Juan, vos también, porque estaba así, para solicitar acceso. Entonces, nos conecta, nos Discúlpame, comunica. ¿Quién está hablando ahí? Perdón, perdón. no, ¿me Romy. escuchás? Sí, Sí, ¿me sí, escuchás? sí. Yo había hecho el trabajo, lo mandé, te arrobé en Discord, cerré la cuenta y perdí la cuenta de Discord, Oh, porque la recuperé, me costó un montón recuperar la contraseña que no me la acordaba. Bueno, hace 3 minutos que la recuperé y veo que bien. dejaste, bueno, que otros chicos subieron trabajos y que después dejaste algo como para poner el link del enlace. Entiendo que Igual el no tuyo viste me mi lo trabajo. descargué. No, el tuyo me lo descargué. Lo vi. ¿Lo Estaba muy bien. pudiste ver? Ah, porque no, recién lo retomé a Discord. Así que, bueno, nada, me quedó esa duda. No, no, sí, lo pude ver. El tuyo fue el único que me descargué porque vos lo habías mandado antes de que yo mande el link. Ah, perfecto. Bueno, No me te quedo preocupes. tranquila que Lo único que me queda es ponerte la devolución en el Excel, que igual el tuyo estaba bien, no te habías confundido. Creo que te confundiste en uno solo. Ah, Pero te bueno. puse en una notebook. Así que después te lo dejo en el Excel para que lo veas. La idea justamente es que entre ustedes vean también qué pusieron sus compañeros. Sí, ahí también pueden sacar ejemplos. Pero sí, Romy, que tranquila que lo vi. Porque lo habías mandado antes de que yo mande el link, entonces me lo descargué. No te preocupes. Eh, pude habilitar el acceso, pero retarde. No pasa nada, Juan. Yo mañana voy a revisar los que me quedaron pendientes. No te hagas problema. Pero bueno, líneas generales estuvieron muy bien. A los que por ahí se confundieron términos, yo les puse, este aplica tal cosa, este aplica tal otra. A los que no les puse es porque tienen bien los videos. Sí, así que en ese sentido, el que no tenga nada de no va acá es porque está bien. Y a los que se confundieron, si bien me quedan dos por corregir, les puse, mira que este no aplica, aplica historia, este no aplica corto, aplica tal cosa, ¿sí? Sobre todo algunos que se confundieron mucho historia con valor real, sí, o sea, se confundieron términos que por ahí no. Recuerden que el de historia se usa para las historias de las marcas, como vimos en La Serenísima. Tiene que siempre haber un trasfondo de contar años y cosas de la historia de la marca, ¿bien? Sí, sí, está. Que tenemos todos, Mili. Y ahí yo lo mandé, no me acuerdo si fue el viernes, jueves, pero lo mandé. Más abajo, fíjate abajo, tiene que decir storytelling. Te sumaste, el tema es que te sumaste vos al grupo cuando te llegó el mail, porque vos te tenés que sumar con el link del mail que te mandan al principio del curso, ¿sí? Ojo con eso. Pero está en el grupo porque tus compañeros ahí lo pudieron subir. Bien, en este caso sería este grupo que está más abajo. Miren que estamos por acá. Acá, ¿ves? Por eso te dije baja.
Ah, hola, ¿se desconectó todo? Ah, solo la profe con tres. Claro, yo tampoco la veo. Ahí estamos, se me había ido internet. Perdón, chicos. Bueno, entonces, Ro, estás compartiendo pantalla. Ahí estamos, muy bien. Bueno, entonces, les decía, no pasa nada yo por las dudas porque no podía volver a compartir. Vamos a comenzar con el módulo 2 y antes de irme, yo lo que les preguntaba es si alguno había podido rendir el examen del módulo 1, que ya lo podían rendir porque ya lo terminamos el módulo 1. ¿Alguno se animó ya a rendir el examen del módulo 1? No. Bueno, no se preocupen. Mi recomendación, y por eso les pregunto, es porque hoy vamos a arrancar el módulo 2, ¿sí? Más o menos son 2 clases por módulo, ¿sí? Entonces, mi recomendación siempre es, muy bien las que lo aprendieron, traten de no atrasarse, o sea, traten de no juntar módulos. ¿Por qué? A ver, esto es una recomendación. Porque después por ahí se les juntan todos para lo último, se olvidan algún término, tienen que volver a ver los videos para refrescar los términos. Mejor rendirlo ahora que tienen frescos, ¿sí? Y ir avanzando tranquilos. Aparte recuerden que para rendir el último necesitan tener todos aprobados los anteriores, ¿bien? Entonces, yo les diría que no los vayan acumulando, sino que a medida que vayamos avanzando, vayan rindiendo. Todavía el módulo 2 no. Yo les aviso, como hice la clase pasada, que les dije, bueno, hoy terminamos el módulo 1, ya pueden rendir, ¿sí? Vamos a arrancar hoy entonces con el módulo número 2, pasos para crear un storytelling, ¿bien? Vamos a continuar con esta travesía de lo que es el storytelling, pero específicamente en el módulo 2 vamos a trabajar muchísimo lo que es el mapa del storytelling, el mapa de empatía, el camino del héroe, que es para la construcción justamente de una historia, y después vamos a hablar de lo que es el buyer persona, ¿sí? Que a alguno le debe sonar la palabra buyer persona. Entonces, vamos a ir encarando todas estas situaciones, ¿bien? Yo siempre tengo la intención, bien, no hay problema. El tema es que un consejo, no se lo acumulen. Entonces, vamos con lo primero. El storytelling. ¿Siempre es narrar una historia? No, o sea, son sinónimos, pero no significan lo mismo. ¿Por qué? Porque narrar significa básicamente contar algo que ocurrió. Bien, pero ese hecho puede ser ficticio, puede ser real. En cambio, el storytelling no siempre es una narración, porque el storytelling requiere de una estructura en particular. Una narración no requiere una estructura así como tal. Bien, muchas veces. Por ejemplo, yo puedo sentarme acá y decirle, bueno, les voy a contar lo que fue mi fin de semana. Y estoy narrando. Estoy narrando una historia de lo que fue mi fin de semana, pero estoy usando una estructura, no. En cambio, en el storytelling tenemos una estructura que seguir, tenemos elementos, ¿bien? Aparte hay una diferencia, en el storytelling seguimos esa estructura que nosotros vamos a aprender hoy, que es el mapa del storytelling, la cual conecta con la emoción. Una narración no siempre conecta con la emoción, ¿bien? Entonces, como venimos viendo desde la primera clase, el storytelling se basa en lo emotivo, lo que uno recuerda, ¿sí? Lo que lo conecta. Entonces, primer paso y fundamental es que para un storytelling tenemos que entender que a nuestro cerebro le gustan las historias. ¿Por qué? Porque las historias transmiten emociones y estas historias activan justamente una conexión cerebral con esa pequeña parte del relato que estamos tratando de contar. Las historias
que nosotros narremos van a activar esas emociones y las decisiones que nosotros tomemos a raíz de esas emociones van a sustentarse. Bien, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la emoción que yo produje. Por ejemplo, acá un 90% de ustedes me puso ejemplos de Coca-Cola, ¿sí? Cuando vienen los ejemplos, algunos pusieron de McDonald's, pero sobre todo la mayoría puso Coca-Cola. ¿No les daban ganas de tomarse una Coca-Cola? Así no consuman gaseosa. O de ir a buscar fotos a ver si no tiene una Coca-Cola en la mesa. O algún recuerdo, no se les despertaron recuerdos de la infancia. Así no tomen gaseosa, ¿eh? Pero siempre hay una Coca-Cola generalmente en la mesa. ¿Por qué? Porque apela a lo emotivo, apela al storytelling. Entonces, así consumas gaseosa o no, ves esos tipos de historias y conectas con lo emocional y te llevan a la infancia, a la adolescencia, te llevan a algún momento, tenés ganas de volver a conectar, ¿sí? Ahí radica justamente el cómo una historia va a sustentarse a raíz de una emoción. Entonces, el storytelling tiene detrás que es una historia que busca motivar a la acción. ¿Por qué? Porque después de un storytelling, ¿nosotros qué buscamos? Convertir. O sea, en marketing le diríamos, vamos a hacer una conversión, ¿sí? Queremos que la persona haga algo cuando escucha esa historia. Bien, distinto es una narración en la cual no necesariamente necesito que la persona haga algo, yo quiero relatar y ya está, ¿sí? No necesariamente hay un objetivo como tal. ¿Hasta acá me siguen entonces? ¿Venimos bien? Ustedes me paran si hay algún punto que no se entiende, ¿bien? Perfecto. Entonces, este es el mapa del storytelling, ¿bien? Yo les diría que es como lo más importante de hoy que se van a grabar. ¿Por qué? Porque este es el recorrido que tenemos que trazar para poder generar un storytelling. Es la estructura madre, es la matriz. Bien, en donde vamos a tener un personaje, que el personaje quiere algo, ¿sí? Ese personaje, ¿qué quiere? ¿Qué lo frustra? ¿Qué lo motiva? ¿Qué necesita? ¿Sí? Ese personaje tiene un problema. El problema puede ser malo, puede ser un problema interno, puede ser un problema externo, puede ser un problema filosófico. Y frente a ese problema, que vamos a decir como que el problema es el disparador, conoce a un guía. Y el guía puede ser un guía empático o un guía autoritario. Bien, este guía le va a dar un plan. Ese plan puede ser en plan de un proceso, o sea, que requiere un tiempo, o un plan de un acuerdo. Bien, y ese plan que va a colaborar ese guía en el armado o en la transición, lo va a llamar al paso que se le llama el llamamiento al actuar. ¿Sí? En donde acá vamos a tener dos momentos posibles. Un llamamiento al actuar directo o un llamamiento al actuar de transición. ¿Bien? ¿Para qué? Para que después se produzca lo que es la transformación del personaje, en el cual pasa de ser un A un B, para finalmente triunfar y así evitar fracasar. Vamos a verlo un poco más en profundidad en un video y después quiero que lo analicemos con una película que creo que todos conocemos. Todos vimos Hércules. No importa cuál sea la versión, sea Disney, sea Fox. ¿Todos vieron Hércules o leyeron Hércules alguna vez? ¿No? Bueno, para el que diga que no, cuando terminemos de ver el ejemplo, se los cuento, ¿sí? No digo película, digo si leyeron o si vieron. Puede ser que lo hayan leído en la escuela o que lo hayan visto en la tele. Bien. Ahora vamos a ver un video y después de ese video, entonces les relato a los que no conozcan Hércules y lo vamos desglosando, ¿bien? Entonces, vamos a ver un poquito sobre el mapa del storytelling, ¿bien? El mapa para crear un storytelling es una guía de todos los pasos que debemos transitar para crear una historia con impacto. Comenzamos con el personaje. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Luego, el problema, el conflicto. ¿Qué es lo que le preocupa? Posteriormente, pensamos en el guía. En una película podemos pensar que el guía es quien acompaña a ese personaje. El Señor de los Anillos, Gandalf. En los anuncios, la marca siempre es la guía del personaje, que le da un plan, una solución para resolver ese conflicto. Ahí se lanza el llamamiento a actuar, es decir, para buscar la solución a ese conflicto
que le preocupa. Vemos entonces que esa acción es para evitar fracasar y, en este caso, triunfar. Esa sería la lógica de todo el mapa de la creación de un ¿No se ve el video? Roa, que te veo en cámara vos. ¿No se ve? No, no se ve, no se ve. Quedó la Ah, pantalla del mapa. hoy Zoom están dando, chicos. Ahí está. ¿Ahora lo ven? Ahí sí. No, ahí Yo veo el sigue mapa. el mapa de crear storytelling. Sí, sí, es que es el mapa y la voz en off. Los que ya vieron Alumni. Ah, sí, sí. Sí, entonces sí, entonces sí. No, No, no hay pero ninguna imagen, solo el mapa y alguien que habla. Es así. no, eso es Ah, el profe listo. en Alumni. Exacto, lo que hacemos es profundizar sobre lo que yo dije. No, no, me asusté, dije, no me digan que no se escuchó ni la voz. No, no, es el profe que está en Alumni. O sea que este video de Alumni ya lo vieron. Sí, no se preocupen, no, 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 no pasa nada, no, no se ve nada, no se ve nada. Simplemente va explicando así con voz en off. Así que ya saben, este video de Alumni no lo tienen que ver, ¿sí? Porque ya lo vimos, mapa para crear storytelling. El resto sí lo van a ver ustedes, ¿bien? Entonces, básicamente lo que explicó el profe es lo mismo que venía diciendo yo. Este anuncio. Ahora sí vamos a ver un ejemplo, pero me preocupaba esa parte que no estaban escuchando al profe. Bien, entonces, hasta Creación de acá se entendió lo que explicó. Bien. Yo pienso que un problema no siempre es una situación negativa, sino una situación en la que nos proponen opciones. Exacto, no siempre va a ser una situación negativa el problema, ¿eh? Por eso yo siempre pongo el caso de la película de Hércules o el libro de Hércules, porque en realidad ahí no tenemos una situación negativa, es una situación neutral, en la cual hay una problemática que es, ya la vamos a ver, en la cual el personaje se entera que es un semidios. ¿Hay algo negativo en la situación? No. Por eso yo siempre pongo en ese ejemplo, porque a veces cuando uno dice una problemática, tiene un problema, uno piensa en que tiene que pasarle algo malo. No, los problemas pueden ser, como bien lo dice en pantalla, puede ser un problema interno filosófico, externo de personalidad o de cambio o transformación, puede ser un problema filosófico a trabajar, a debatir, ¿sí? O sea, no necesariamente va a tener que ser un problema negativo. Bien, así que en eso Manu concuerdo, por eso no, no siempre vamos a ver problemas negativos. De hecho, acuérdense lo que venimos viendo desde la primera clase, tratar de no apelar a las emociones negativas, ¿se acuerdan? Sino tratar de apelar a emociones que nos remitan a que se recuerden en la mente, o sea, a lo que es la alegría. Bien, entonces ya si vamos por lo malo, ya tenemos una cuota de negatividad un poquito cargada. No todas las historias van a apelar a lo malo, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. storytelling. Y al final, ¿qué se busca? La transformación del personaje, que ya no sea lo que era. Veamos un ejemplo de cómo se logra este Y que proceso. si no se ve, me avisen. Acá empezamos a ver el relato de una niña bailarina que está constantemente practicando, ensayando para su gran obra final. Todo el proceso del COVID que afectó todas las actividades, ella aún sigue ensayando para mejorar. No baja los brazos, sigue luchando para lograr ese objetivo. Vemos diferentes escenas donde la joven muestra su talento, perseverando en función de ese objetivo final. Ahora llega la mala noticia. Se suspende el acto final por la situación ya conocida. Esta situación genera un conflicto, ¿cierto? Una frustración. La hermana, la familia sirve como guía y también la marca, este anuncio, que se unen para devolverle la alegría a la bailarina. Al final viene la transformación. Ella logra cumplir su sueño, no en las condiciones que esperaba, pero logra hacer ese acto tan importante, ese acto final de su baile.
Bien, desglosémoslo entonces. En este ejemplo, que acaba de poner el profe, después vamos a trabajar con otro, podemos ver que tenemos un personaje. El personaje es la chica, ¿sí? ¿Qué quiere? Quiere prepararse, quiere formarse para poder hacer su performance, su show, que claramente era súper importante para esta persona. Bien, pero tiene un problema. En realidad, este personaje tiene dos problemas, no tiene uno. Tiene dos momentos de problemas. A ver quién me los encuentra. Tiene dos problemas distintos que acá están interpelando la historia. ¿Cuál es el primer problema? ¿Y qué tipo de problema es? ¿Interno, externo, filosófico o malo? ¿Cuál sería el primer problema por el cual atravieso? Que lo hice casi al principio del video. ¿Cuál es la primera razón por la cual no pueden entrenar, por ejemplo? Muy bien, COVID, externo, ¿sí? Es un problema externo, primera situación, ¿bien? Y el problema interno, que si, el problema, perdón, que surge después, se cancela el show, ¿sí? Más que interno, ahí sí sería un toque malo, porque hay una cancelación que juega con la emoción. ¿Qué emoción juega? La frustración, ¿sí? Exacto, se frustra porque trabajó tanto, inclusive estando en COVID, que se frustra, y eso sí es malo, para ponerse de frustración, situación negativa, ¿bien? Porque no lo puede hacer. Y acá hay un guía, que en realidad no hay un solo guía, la familia vendría a ser el guía, ¿bien? Que tiene empatía, ¿bien? Por esta persona. Vamos siguiendo el cuadro, ¿bien? Entonces, fíjense, ¿bien? La familia tiene empatía, no va a tener tanta autoridad. Vamos a la empatía en este caso de la historia, ¿sí? Entonces, esta familia va a ser el guía del personaje y les va a dar un plan, pero ¿se lo dicen o no se lo dicen? Es un proceso, es un plan de acuerdo o de proceso. De proceso, porque no se lo dicen hasta tener las cosas más o menos preparadas. ¿Se dan cuenta cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos desglosando? Bien. Y acá sí le dan el llamamiento actual, que es un llamamiento directo, que es actuar en esa azotea. Bien, ese es el llamamiento directo. Bien, así el personaje se transforma de alguien que estaba frustrado a alguien totalmente, vamos a decir, alegre, extasiado, ¿sí? Con muchas ganas de mostrar lo que sabe hacer, bien, con orgullo. Y finalmente evita fracasar, ¿sí? O sea, evita, o sea, claramente se pierde la performance porque no la hace con sus compañeras, pero no pierde la emoción de orgullo de haber practicado, ¿sí? Y de haber mostrado. Entonces, ¿entienden cómo funciona el storytelling? Y en este caso, la marca, ¿sí? Fíjense que es como un mercado libre de acá Argentina, ¿sí? Es Amazon. Entonces, fíjense cómo las marcas usan el mapa del storytelling para poder justamente, ¿qué cosa? Generar una empatía, una conexión, en este caso empatía. Conexión con ustedes, con los usuarios, ¿sí? Bien, apelando a somos tus guías, lo que necesites, acá estamos, te ayudamos, ¿sí? Junto con la familia, ¿bien? Entonces, vamos a analizar un poco, así como vimos piénsenlo en los ejemplos que ustedes me pusieron. Empiecen a hacer este ejercicio, ¿bien? Fíjense cómo ahora, por eso yo les considero que es importante el ejercicio de la clase pasada. Piensen en sus cabezas, en alguno de los ejemplos que ustedes pusieron para la clase de hoy, cómo todo cuadra con el storytelling y el mapa del storytelling. Cómo todo tiene un personaje, que tiene un problema, ¿sí? Tiene un guía, que generalmente el guía es la marca, en algunos es la familia. Bien, entonces, fíjense cómo de esa manera todas las marcas que tienen una buena área de marketing y que trabajan con unas storytelling que busca empatizar, que busca conectar, trabajan con el mapa del storytelling. ¿Se dan cuenta ahora? Piensen en sus ejemplos de la clase pasada, los que me entregaron. Todos los ejemplos que ustedes me pasaron cuadran con el mapa del storytelling. Ahora, ¿todos van a tener la misma consigna? No. Algunos van a tener problemas internos, externos. Algunos van a ser de proceso, de acuerdo. Por ejemplo, generalmente, el de proceso, ¿cuál es? El histórico, porque no hay un acuerdo directo.
es un proceso. En el que muestra a un solo guía, no, generalmente en el histórico hay muchos guías. Y generalmente en el histórico hay muchos que también, problemas. Porque generalmente muestran en el histórico a las marcas, ¿se acuerdan? La historia de las marcas, en donde muestran que por ahí hay marcas que tuvieron que renacer de alguna problemática. O sea que puede haber muchos guías, muchas problemáticas, pero siempre el resultado cuál va a ser, que se evita fracasar. ¿Me siguen hasta ahí con eso entonces? Bien. ¿Alguna duda hasta acá de lo que venimos charlando? ¿De lo que venimos hablando? ¿No? Bien. Vamos a hacerlo un poco más. Yo les voy preguntando a los que están por chat, porque dos que están con cámara los veo. O sea que si me hacen sí o no, yo los veo, pero los que están por chat no tengo idea si me siguen o no me siguen. Vamos a hacer entonces un desglose, ¿sí? La mayoría puso que vio llamamiento directo sería. Llamamiento directo lo vamos a ver ahora, con el ejemplo de Hércules, de hecho. Y ahí se van a dar cuenta cuándo es directo o cuándo es indirecto. Bien. Llamamiento directo es cuando tiene que hacer, voy a spoiler el ejemplo, pero no importa. Cuando el cambio tiene que ser ya, que no hay un proceso del personaje que muestre un tiempo. Si el llamamiento a actuar es ahora. Por ejemplo, el llamamiento a actuar sería distinto en este video si mostrara que se postergó el show, no que se canceló. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ahí sería un llamamiento de transición. O que por ahí hay menos personas y ella tiene que hacer como una preselección. Porque supongamos que la historia es que en vez de que el show se canceló, como para que se entienda cuál sería transición, y cuál sería directo. Supongamos que en vez de cancelarse el show por COVID, se decide que en vez de haber 50 bailarinas va a haber 10. ¿Entienden? O sea que el problema sería el mismo. La chica iba a estar frustrada. Porque de estar todas, tendría que, se tendrían que elegir a 10. O sea que la frustración seguiría estando. ¿Qué pasa? Cambiaría un poco la historia. ¿Por qué? Porque ahí la problemática sería también una problemática interna y externa, en el sentido de que ella tiene que prepararse para poder quedar entre esas 10. Y ahí hay una transición, porque ahí veríamos el proceso de cómo ella, junto con sus guías, que seguramente es la familia, se prepara para poder quedar dentro de esas 10. Entonces hay un llamamiento de transición, porque vamos a mostrar el proceso en el que ella se preparó hasta ese día. En cambio, en este es directo porque se canceló y directo el llamamiento a, listo, lo haces arriba del techo. ¿Entienden la diferencia? En el de transición se muestra un cambio, un proceso. Por ahí en el de transición se mostraba a la chica llorando y después el guía que va y la consuela, el que le muestra una alternativa. Entonces muestran como un cambio, con un proceso, algo. Generalmente el proceso tiene que ver con algo interno también, algo que le hace como ese famoso clic que a la persona lo cambia. ¿Me siguen con ese ejemplo entonces? El directo es como el que vimos el otro día, breve y directo, es cortito y al pie. Pasó esto, acto siguiente, esto. La persona sigue siendo la misma. ¿Bien? Eso, muy bien, Baker. Sí, muy bien. Ahora íbamos a ver ese de Hércules, justamente. Muy bien. Por eso siempre pongo el caso de Hércules, porque aplica para explicarlo y generalmente el profe explica el directo, entonces yo pongo uno de transición. Bien. Entonces, yo voy a poner el ejemplo de Hércules. Para los que no lo vieron, Hércules es una historia mitológica griega, ¿sí? Que habla de una persona que supuestamente es un humano que tanto el libro como las películas lo muestran en un principio súper débil, como con un perfil muy bajo, de hecho como hasta sufre de bullying, según el libro. Bien, en las películas mucho, depende de la película, lo muestran o no muestran, depende de cuál miren, si miran la Disney mucho no lo muestran, si miran las reales sí. Bien, o sea, una persona como muy perfil bajo que de héroe no tenía nada, ¿sí? Que no sería la persona que uno diría, ok, vos sos el héroe, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hércules es un personaje que supuestamente es hijo de unos campesinos en Grecia, ¿sí? Pero se entera que en realidad no es hijo de un campesino, es un semidios, no es nada más ni nada menos que el hijo de Zeus, ¿sí? Del dios Zeus. Y acá empieza su primer problema. ¿Y qué tipo de problema es?
A ver, hasta acá, los que la vieron y no la vieron, que ya les estoy contando. ¿Qué problema tiene Hércules hasta este momento? Eh, Hola, Micaela. Hola. Bueno, te comento, por lo que entendí de la película, Hércules pasó por una transición ya que su madre, cuando el rey que invadió el pueblo de ellos, mató a su rey, eh, el rey que invadió tomó como esposa a la mamá de Hércules, la cual ya tenía un pequeño hijo Ujú, y bueno, en forma de venganza, los dioses lo castigaron a él con Hércules, pues, o sea, Zeus bajó a la tierra, estuvo ujú. con la reina y bueno, nació Hércules. Bien, El hijo del rey, como tal, fue creciendo a medida del tiempo con Hércules. Se consideraban exacto. hermanos. Hércules obviamente tenía otras cualidades, estaba un perfil muy bajo a comparación del hermano. Ujú. Eh, Bueno, en fin, lo que pasó ahí fue que el hermano se sentía celoso y como que lo desterraron a Hércules. Hércules pasó por diferentes problemas hasta que llegó un punto en que se dio cuenta que era diferente. Y bueno, nada, ahí ya comenzó todo lo que es el tema del posicionamiento de como semidios y todo eso. O Exacto. sea, tuvo varias trayectorias, como una transición, exactamente, sí. Bien, ese es de transición. Esa es la historia del libro. Vamos con las historias que también pueden ver de películas, porque acá tenemos a los que leímos el libro, que sabemos que en cuanto a películas es totalmente distinto. Bien. Entonces, sí tienen un punto en común, libro y película, que primero el personaje que quiere sentirse parte de una familia, ¿sí? Entender por qué se siente distinto, diferente, ¿bien? Y el problema, porque sí es de transición, pero ¿qué problema tiene? Es interno, externo, filosófico. Tiene dos tipos de problemas, internos y filosóficos, dependiendo de dónde lo miremos y si va a ser libro o va a ser película. Bien. ¿Por qué interno? Interno por un lado en el que en ambos puntos, libro o película, el personaje no se siente parte, se siente excluido, siente algo raro dentro de su círculo. Internamente no siente que encaja y a veces no entiende por qué, dependiendo, repito, si es película o si es libro. Y filosófico porque también tiene un problema en cuanto a cuando se entera de quién es, su redescubrimiento de su ser, de su yo, ¿sí? Entonces entra un debate filosófico interno, ¿ven? Ahora, conoce un guía. Dependiendo de lo que veamos, si es libro o película, vamos a tener guías distintos, ¿bien? Vamos a poner el caso de las películas, que por ahí es el que la mayoría puede llegar a ver porque el libro es un poquito largo. Es como leer básicamente Troya, es bastante largo, la Odisea. En el caso de las películas, el guía generalmente ¿quién es? Alguien que lo prepara, lo empodera, lo pasa de ser alguien que no se entiende a alguien preparado, que confía en sí mismo, ¿sí? O sea que pasa a ser una autoridad, es un guía autoritario, ¿sí? Le da autoridad, ¿bien? No va por la empatía. Y este le da un proceso, le da un plan, es un plan de proceso, porque requiere una transformación y por eso es de transición. ¿Me siguen hasta ahí? Como bien explicaba Baker en cuanto a lo que es el libro, aplica muy bien a la transición. En las películas también aplica lo mismo. Siempre hay un proceso de tiempo, ya sea un proceso interno o más marcado en el tiempo, como es el caso de las películas, que se ve en cuanto a meses o tiempos de preparación. Y acá el personaje se transforma de alguien, vamos a decir, simple, a alguien semidios, quien ya sabe quién es, un héroe, sí, pasa a ser quién es, ¿bien? Y así triunfa y evita fracasar. Entonces, tenemos los dos polos, publicidad, caso, libro, película. Analicemos lo que analicemos, a partir de ahora van a ponerse cuenta si es narrativa o storytelling. Esta es la manera de darse cuenta si es una narrativa o es un storytelling. Si cumple con estos pasos, con esta estructura. Bien, entonces, ¿cómo les serviría a ustedes esto para la vida real? Por ejemplo, para una presentación, para una clase. ¿Quién entendió la relación en cómo se puede aplicar? Por ejemplo,
Vamos a ponerme a mí de ejemplo, yo soy la docente. ¿Qué quiero? Transmitir los conocimientos, que ustedes lo entiendan, ¿sí? Poder lograr el objetivo de que todos rindan bien y llegar a término, que todos después de la clase puedan entenderme y no se aburran, ¿bien? Pero tengo un problema. Mi problema es malo, interno, externo, filosófico. Y en realidad por ahí el problema es interno. Es el pensar que no me explico bien, ¿sí? O el sentir que por ahí no me van a entender. Bien. Lo pongo de ejemplo como para que se entienda. ¿Sí? Cómo se construye una clase. Porque así se construye una clase también. Antes de sentarme acá, yo tengo que usar este mapa para ver cómo les voy a relatar la clase a ustedes. No se piensen que no, me siento y ya está. Entonces, conozco un guía y en realidad mi guía en este caso va a ser las diapositivas de IT y los videos que me ayudan a preparar la clase. ¿Entienden? Que me van a justamente a guiar en lo que yo tengo que enseñarles a ustedes. Y justamente me va a dar un plan que va a ser un proceso, porque el curso dura 8 clases. Y yo tengo que estar en un proceso de 8 clases transmitiéndole el mismo conocimiento con la misma problemática. Bien. Y me lanza el llamamiento a actuar, que es un llamamiento directo. Es tener las presentaciones, tener en cuenta cuáles son mis miedos, sentarme acá enfrente y relatarles mi historia para que clase a clase se entienda. Y así poder transformarme de una persona con miedos a hablar en público a una docente que transmite bien los conocimientos. Y así poder triunfar y evitar que ustedes no entiendan las cosas y no les vaya bien en los exámenes. ¿Se entiende? Porque de hecho, cuando uno da clases también aplica el storytelling. Como les dije desde la clase 1, sentarse a dar una clase también es storytelling. Hay que tenerlos entretenidos ustedes. 2 horas, hora y media. ¿Ven? En el caso de una presentación, aplica lo mismo. ¿Ven? Por ejemplo, supongamos que Romy, ¿estás por ahí? Supongamos que Romy tiene que dar una presentación para un gerente. Ya estoy. Muy bien. ¿Qué rubro tenés, Romy? Trabajo como analista de datos en una compañía. Me vino joya el ejemplo entonces. Ponele Bueno, que tenés bárbaro. que, ponele que tenés que dar la presentación de los análisis del balance de el mes, ¿no? Vamos a suponer todos que Romy tiene que Sí. presentarlo. ¿Cuál sería su mapa del storytelling? ¿El personaje quién va a ser? En este caso va a ser Romy. ¿Y yo? Sí, pero no, porque vos vas a tener 2 personajes. Vos y la persona a la que directamente se lo tenga que presentar. Mis jefes. Exacto, ¿entienden? ¿Por qué? Porque acá tenemos 2 tipos de storytelling que se tienen que buscar un punto en común. ¿Por qué? Porque por un lado está Romy, que es parecido al caso que les puse yo. ¿Qué quiere Romy? Que todos entiendan la presentación, que todos entiendan los datos, pero Romy tiene un problema. Y por ahí el problema es interno o externo, ¿y de qué va a depender? De a quién se lo tenga que presentar. No es lo mismo si Romy lo tiene que dar en una conferencia para estudiantes que les está mostrando qué es el análisis de datos, así lo tiene que dar a la gerencia con todos los dueños de la empresa, que saben exactamente de lo que le está hablando. ¿Sí? Y a su vez, también hay un personaje que ¿quién es? El jefe de Romy. ¿Que qué quiere? Ver cómo está el caso de éxito de la empresa. En el caso, perdón, en el caso del personaje, se trata de todo lo que estás hablando, de Ujú, ocuparlo, uno, creo que todos son lo mismo, o sea, el rubro de uno. En el ujú. caso de los personajes, ¿son todos los que convocan la charla o el storytelling? ¿O es el anfitrión? En este caso es el anfitrión, pero en el caso de Romy, ¿por qué tenemos 2 anfitriones? Porque va a haber 2 historias que tienen que buscar un punto en común. ¿Sí? ¿Por qué en el caso de Romy uso 2? Porque a Romy tiene que dar la presentación porque hay alguien que se la pidió, no porque ella quiera. A mí ¿Entendés? Ah, ahí, está bien. perdón, a mí me confunde también porque son varios personajes, ¿no? Y no, vos mencionaste que no había uno principal en este caso, ¿no? Que En eran este varios caso, los personajes. en este caso de tu historia, piénsenlo de esta manera. Por ejemplo, yo, mi caso de profe, soy la personaje principal, porque soy la que se sienta solita a darles la clase. Bien. Ahora, no tengo un jefe gerente que me obligue a darle las clases. Yo me postulo, porque yo quiero. Bien, no es obligatorio. Ahora, en el caso de Romy, es Romy como que yo soy tu jefe y te diga, Romy, obligatoriamente dentro de un mes necesito que a gerencia a 8 personas le prepares una presentación con todos los datos estadísticos del balance del año. Bien.
tenemos tu historia, vos vas a ser el personaje principal que ¿qué quiere? Lograr esa presentación. Pero a su vez, hay una subhistoria, que es de la persona que te lo pidió, que seguramente por algo se lo están pidiendo. ¿Cuál va a ser el personaje principal? Vos. Sos la que lo tiene que exponer. Pero esa historia surge porque hay alguien que te lo pidió. En el caso, por ejemplo, de Hércules, también tenemos un storytelling con un personaje y un subpersonaje. El personaje principal es Hércules, pero a Hércules no tendríamos historia si no le hubiera pasado lo que le pasó a quien, a los padres. Y en el caso de Romy, ¿cuál sería la guía? Y en el caso de Romy, la guía de ella van a ser todos sus datos. Ah, no mis jefes, los datos. Claro, No porque yo lo en el entendía ejemplo que como yo puse, que. el ejemplo que yo Claro, puse, tus jefes son a los que vos se lo tenés que presentar. No te ayudan, ni son tu autoridad. está bien. Yo lo entendí como que el personaje en esa historia, ¿no? El Romy, ponerle. El personaje No, eran los jefes y ella era la guía. no, en el caso de Romy, el guía va a ser alguien que vos estás hasta las manos y viene y te da una mano, ¿sí? O Ah, te no, ayuda. no es quien guía la historia. No, No, nada que no ver. es, Nada que ver. no, acá un guía no es, bien la pregunta por la confusión. Entiendan esto. Por eso en el ejemplo tenemos dos ejemplos con guías distintos. El guía no es un guía que te guía de que te dio la orden. Un guía es alguien que para que se entienda, te lanza el famoso salvavidas. Fíjense, en la historia de la chica, el guía fue un vecino que claramente le gustaba a la chica. Y la familia, que le compró las cosas para ayudarla sin que ella sepa. En el caso de Hércules, si vamos al caso, no sé, de la película, el guía de la película, no sé, de Disney, nunca me sale el nombre centauro, me sale a mí, pero es el que es mitad cuerpo, mitad caballo, ¿sí? Que lo guía para transformarlo. En el caso de la chica es el vecino que gusta de ella. No es quien le dio la orden, es quien viene y te da un salvavidas. Tu recurso que te ayuda a transformarte. Romy, en tu caso, ponele que a vos hay algo, vamos a poner el ejemplo, que Romy hay algo de las estadísticas que no sabe, y viene Rocío que trabaja con ella y la ayuda y le da una mano. Rocío pasa a ser su guía, porque la ayuda en ese proceso de frustración y quiebre, ¿se entiende? Y si No es no, el- los datos son mis guías porque me ayudan a presentar lo que yo quiero. Exacto, Ok, ¿entendés? sí. Bien, me van siguiendo. Por eso los trato de bajar a ejemplos concretos de la vida real. Bien. ¿Por qué? Porque por ahí yo les pongo historias de publicidades, historias de películas, y en realidad ustedes luego lo van a llevar a la historia real. Entonces, más fácil, ¿sí? Eh, sí, en la medida que puedo trato de salirme de lo de IT y traerles ejemplos reales, porque entiendo que una cosa es leer la publi y ver las pelis, y otra es aplicarlo a lo real, pero me siguen hasta ahí. Claro, las visualizaciones también van a ser la guía de RO en cuanto a las presentaciones que arme, porque en base a eso va a armar el proceso. Si va a ser de un proceso o un acuerdo. En el caso de Romy va a decidir si va a ser directo o de transición, si va directo al grano o, como se acuerdan en la segunda clase, a Manuel le expliqué para explicar matemática, no sé, de álgebra, bajarlo a la tierra con casos reales. En el caso de la vida real sería directo, ¿voy directo al grano con los datos o tengo que hacer una transición de poner un ejemplo de algo real para que la gente haga una transición de lo real a los datos que yo quiero hacerles entender? ¿Me siguen ahí con eso? La diferencia entre uno y otro. Entonces, ahí vamos a tener el triunfo y así evitamos fracasar. ¿Por qué? Porque si Romy construyó bien su mapa de storytelling, ella va a triunfar en la presentación. Y si a ella le va bien, el personaje que estaba antes de ella, que fue quien pidió la presentación, también va a triunfar. Porque ese personaje que quiere que su empleada haga una presentación para poder presentarla a todo el comité. Entonces, Entonces, todos tienen el mismo punto en común. en cualquier storytelling que hagamos, o en cualquier presentación, sea mi caso, siempre tengo que Ujú. generarme una guía. Por ejemplo, Sí. ahora son los videos, las diapositivas, etcétera. Pero siempre En me mi caso, claro, en mi caso la guía, por ejemplo, es el profe con los videos que me ayuda a complementar lo que yo digo por si no se entiende. o O sea, los videos que yo les traigo aparte, vieron que yo a veces les traigo videos aparte, también son mi guía.
En el caso laboral, en el caso de generar una historia a un grupo de personas, pues sea motivación, sea un objetivo, por eso te puse si creo que el seguimiento era un objetivo, sí o sí me tengo que generar una guía con un video, con una diapositiva, con un algo, para generar el Claro, storytelling. el guía va a ser aquel que va a ayudarte a vos, no al otro. Te ayuda a vos Perfecto, ahí a está. tomar firmeza, no al otro, ¿sí? Porque para eso es el llamamiento de transición, para el otro, Es algo que ¿sí? no me deja en segundo plano, sí. Tiene que ser algo No te que me deja en guíe, que me segundo ayude. plano, sino que te ayuda o te complementa. Fíjate, el personaje, la bailarina, ¿quedó en segundo plano cuando el chico la ayudó? No. El chico La, simplemente la, compró una linterna y lo la iluminó, pero fue su potenció, guía. claro. Exacto, fue su guía. En el Sería como caso un de... apoyo la guía, ¿no? O sea, estoy Exacto, razonando, si quiero presentarlo por mi parte sola, mi apoyo son mis datos. Ahora, si estoy frustrada porque no puedo presentarlo porque me surge un problema, me apoyo de un compañero que me da una exacto, solución. Y así sería. exacto. Sí, porque en el caso del compañero, ahí vas a tener un guía empático, no autoritario, no por autoridad. En el caso de Ah, los datos no van a tener empatía, van a ser eh, autoridad. En el Obligados, caso de claro. ella, no sé, sería de pararse a tirar datos o usar de guía un gráfico. En el caso de ella, sus datos van a ser su autoridad porque son sus guías, son Porque la que la van a ayudar a generar el ella no gráfico. va a presentar con un compañero. O sea, hasta Claro, quedaría mal con un compañero. O sea, su guía sería un gráfico o algo visual hacia quien le tenga que dar la presentación. Entonces sería la guía de ellos. Yo en estoy realidad, tratando de Mati, bajarlo a ese ejemplo, ¿no? no, no, está bien, está bien. Por eso ahí te iba a decir, en realidad el guía no va a ser el gráfico, porque el gráfico ya es la transición, es el llamamiento a actuar. Porque ahí vos, el gráfico no es nada más ni nada menos que un dato pasado a un lenguaje que todos entendamos. El dato puro va a ser el guía de autoridad de Romy. ¿Por qué? Porque ella no puede presentar ese dato, igual tiene que hacer algo, pero son los datos que la van a ayudar indirectamente. Y como decía Romy, si yo me frustro y algo no me sale, mi guía va a ser un compañero que venga y me dé apoyo moral, por ejemplo, y me motive. ¿Se entiende? El gráfico no, porque el gráfico ya es una transición. O sea, es algo que yo ya hice con eso que tenía. Está bien, está claro. Ahí está. ¿Sí? O sea, ¿se entendió mejor ahí? Claro, el gráfico está la información, pero no que me ayude a tomar la decisión correcta. En la información es el crudo. El gráfico, de hecho esto se los digo porque en diseño gráfico nosotros se lo explicamos a los alumnos, el gráfico es la última parte de una comunicación visual. Para que haya un gráfico antes tiene que haber datos. Sin datos no hay gráfico. Entonces es como la última rama, ¿se entiende? Yo no tengo gráficos si no tengo los datos. El dato es mi guía, porque si no, no tendría el gráfico para hacerlo, no sabría para dónde ir. No sabría dónde pongo X e Y, no sabría cuál es más, cuál es menos, si es negativo, si es positivo. ¿Sí? No sabría qué tengo que sumar y restar. Entonces, por eso les digo que en el caso de Romy, el dato va a ser su guía, porque ella con eso puede hacer algo. Sin eso, no sabe qué hacer. ¿Me siguen con eso? Claro, es como, sí, la estructura o el cimiento. Si alguien fuera un arquitecto, sería como el croquis, por ejemplo. El croquis sería su guía, no el edificio, porque eso es lo último. Bien. Entonces, como para que lo entendamos. Yo trato de ponerles ejemplos reales como para que lo entiendan también el mapa, cómo lo podemos aplicar a algo real, algo que les pidan en el trabajo, ¿bien? Bien, ¿quedó claro entonces con este ejemplo? Avíseme, ¿eh? Porque si no, seguimos. Sí, gracias, Romy, por prestarte con tu rubro. Sí, perfecto. ¿Quedó claro, Mati? Perdón, justo hablaste y Sí, 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 perfecto. perfecto. El resto, buenísimo, perfecto. Bien, entonces, vamos a seguir. ¿Cómo nosotros podemos construir lo que es el mapa empático? Bien, vamos primero con qué es la empatía. Bien, la empatía básicamente es la capacidad que tenemos de conectar con otras personas. Ser empático es ponernos en la piel de otra persona, sentir lo mismo que siente otra persona, frente a una situación, frente a una emoción, ¿sí? Sentir empatía no es nada más ni nada menos que eso. Bien.
Puede ser porque pasamos por esa emoción o porque algo en nuestro bagaje nos conecta con esa emoción. Entonces, la empatía nos permite sentirnos cercanos. Por eso, siempre les digo que, sobre todo los que manejen datos crudos, la empatía va muy de la mano con las historias viejas, las anécdotas, con lo que los baje a tierra, ¿sí? Con lo que conecte. Bien. Entonces, la empatía nos permite entender al otro y crear historias que conecten con las emociones del otro. Por eso se va a llamar la construcción del mapa de la empatía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos distintos tipos de empatía. Tenemos la empatía cognitiva, que no es nada más ni nada menos que una empatía que justamente va a ir más por lo que tiene que ver con lo mental, por eso es cognitivo, ¿sí? En donde justamente tenemos un interlocutor que a través de verbal o no verbal, durante una interacción, nos permite conectar. Por ejemplo, cuando yo comparto mi punto de vista, esto lo vemos todo el tiempo, de hecho en el día a día. Bien. Por ejemplo, con la política aparece la empatía cognitiva. Vamos a dar una opinión y algunos van a tener una opinión distinta a la del otro, en donde algunos van a empatizar y quizás ni siquiera se conocen. Bien. O, no sé, gustos de, pongo algo para no ir a la política, que a mí mucho la política no me gusta, pero no sé, vamos con el fútbol, River Boca, supongamos. Y acá somos 17, algunos van a empatizar con Boca, otros van a empatizar con River y se van a empezar a armar grupitos. ¿Por qué? Porque justamente conectamos y compartimos con lo que dice o hace una persona por justamente bagajes, conocimientos, apreciaciones, ¿sí? Y quizás ni siquiera son de ese club, pero tienen algún amigo, algún familiar, algún abuelo, entonces simpatizan por ese lado, entonces tienen empatía cognitiva, ¿bien? Es cuando coincidimos en un punto de vista con un desconocido, ¿sí? Eso es la empatía cognitiva, ¿bien? De hecho, ustedes empatía cognitiva tuvieron la mayoría, por lo que me dijeron, haciendo el ejercicio de la búsqueda de los tipos que vimos la clase pasada. Porque la mayoría me dijo que se emocionó, que le conectó. Eso es empatía cognitiva. Desconocen a las personas que actuaron, desconocen la situación y la historia, pero muchos se emocionaron por esos desconocidos, muchos se sintieron en la piel de esas personas. Generó una empatía cognitiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser verbal o no verbal, quizás fue por la acción, quizás fue por lo que dijo, quizás no dijo nada y el no decir nada bastó con la acción que hizo. Bien, entonces eso es empatía cognitiva. Después vamos a tener la empatía emocional, que básicamente es la que tiene la capacidad de conectar con las personas y sobre todo si son personas cercanas. Bien, por ejemplo, este tipo de empatía nos hace recontrasensibles. Bien, pero también nos hace similares dentro de el ser único. ¿A qué me refiero con esto? Un tipo de empatía emocional es, por ejemplo, sentir dolor por niños, por mujeres víctimas de abuso, de cualquier tipo, ¿sí? ¿Por qué? Lo siento propio, no, pero empatizo emocionalmente, siento su dolor, ¿sí? No es algo cognitivo. Yo me permito ser sensible, experimento sensaciones un montón, desde emoción, rechazo, repudio, lo que sea. A diferencia del cognitivo, juega mucho el sentimiento, ¿sí? En este tipo de emoción. Entonces eso va a apelar a que mi juicio esté un poco comprometido. En el cognitivo voy a usar un poco más el cerebro más que el corazón. En el emocional me juega muchísimo, ¿sí? Todo ese dolor, esa furia, ¿bien? A nivel de ejemplo. Empatía emocional. Ah, sí, perdón. Yo voy hablando porque ya me sé las diapositivas de memoria. Usted me avisa. Empatía emocional. Sí, entonces, como les decía, juega mucho más el corazón que en la cognitiva. Bien. En cambio, en este ponemos mucho más la emoción, nos hace ser más sensibles, pero no nos hace idénticos. ¿Por qué? Porque ninguno va a sentir exactamente lo mismo que el otro frente a esa situación. Bien, no vamos a empatizar desde el mismo lado, porque por ahí, no sé, dolor por un niño que fue víctima de abuso físico. Ninguno de los 17 vamos a sentir la misma emoción al mismo tiempo, ni vamos a tener la misma opinión al mismo tiempo. En el cognitivo va a haber un River Boca, pero va a haber grupos de River Boca. En el emocional, cada uno va a tener primero una emoción distinta, lo cual hace que no sean idénticas, pero sí son sensibles.
¿Me entienden para dónde voy? Despertamos diferentes emociones. O sea, algo se va a despertar a nivel emocional seguro. Pero ¿va a coincidir en los 17? No. A cada uno le va a llevar por un lado distinto, depende a lo que le apele a cada uno también. Generalmente ninguno coincide en un principio. ¿Sí? Bien. Después vamos a tener la simpatía o preocupación empática. Bien. Que es la capacidad justamente de sentir compasión, preocupación y cariño por personas que por ahí no conocemos, pero que están en dificultades. ¿Bien? Y muchas veces nos invita a querer hacer algo por esa persona o esa acción. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes de acá, esto se usa mucho en el de valor real, cuántos de acá, viendo los ejemplos que tenían que hacer de tarea, tenían ganas de ir atrás de la pantalla y ayudar a la persona cuando vieron algo de valor real, por ejemplo? Que generalmente son los de las personas que están enfermos o les cuestan cosas o no logran su cometido. Bien, muchos pusieron casos del COVID, por ejemplo. Por ejemplo, el de IKEA, que vimos de la Navidad. Trabaja con la simpatía o preocupación empática. ¿Cuántos de acá tenían ganas de ir a abrazar a esos abuelos, esos tíos, amigos, ir a decirle a la madre del chico por qué no le prestaste atención? ¿Sí? Eso es preocupación empática. Bien. Claro. A ver, exacto, exacto. ¿Sí, Ro? Te da ganas de hacer algo. Bien. Te da ganas de ayudar, de traspasar esa frontera, no quedarte con la emoción, sino de decir, no, voy a hacer algo, tengo ganas de hacer algo. Bien. Muchas veces pasa que en el storytelling, al ser una pantalla o un libro el que está detrás, nos quedamos con las ganas de hacer algo. Pero las ganas están. Sí, a veces si es un libro, por ejemplo, te transmite o te dan ganas de estar en ese lugar y qué hubiera pasado si yo hubiera hecho o si tal personaje hubiera hecho tal cosa y tal otra. Entonces empieza a jugar la preocupación empática. Bien, nos invita a la acción. ¿De qué? De buscar hacer un acto prosocial, hacer algo para mejorar esa situación. Bien. Ahora, acá hay una recomendación. Bien. Esta parte de acá es clave. La preocupación empática tiene un problema, en realidad. Juega mucho con el lado emocional y traspasa la barrera entre la contención. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nos metemos mucho en la situación y no podemos salir y nos quedamos mal. ¿Nunca les pasó que vieron una publicidad, una película que está fundada con storytelling y salen del cine y sienten la angustia y no se les va y se quedan con el, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera hecho tal otra, yo haría tal esto, tal, y por ahí se quedan dándose manija un montón de tiempo? Bueno, eso es el contagio emocional. Eso es que no tuvieron la capacidad de diferenciar lo real de lo que no, o el límite de entre lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. Eso es una de las contras de la preocupación empática. El no tener límite más allá de, ¿sí? Saber que tenemos un límite de tomar una acción. ¿Me siguen con ese ejemplo? Porque este es re importante, porque generalmente el storytelling usa mucho la preocupación empática, pero a veces genera rechazo por parte de los usuarios porque el usuario quiere tomar una acción y no puede. Entonces después vienen los comentarios. Bien. ¿Me siguen hasta acá? ¿O alguno se me perdió? No, no, estaba bien. Bien, Por perfecto. ahí la empática es muy fina de la emocional, ¿no? Sí, la empática juega mucho con la emocional. Exacto. No, no, los dos tipos quiero decir, los dos tipos de empatía, Sí. prácticamente muy parecidos. Ah, sí, 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 sí. Son muy parecidas, van de la mano. De hecho, fíjense que venimos de ver un ejemplo, por ejemplo, de que hablaba de abuso a niños, adultos o mujeres en cuanto a ese abuso físico, y la preocupación empática es yo me entero y quiero hacer algo. O sea, va muy de la mano. El tema es no quedarse con el contagio emocional, porque eso puede afectarte y hacer que seas incapaz de tomar Mica, buena yo tengo decisión. una pregunta. Diga. ¿Cómo se puede trabajar en el storytelling con,
con una preocupación empática sin que el espectador, o sea, sin que quien está viendo ese, o quien está trabajando el storytelling, no quede con un sabor de tipo de negativo. Viste que nosotros al principio decíamos que no hay que jugar mucho con lo que es la emoción negativa. Sí. Generalmente el consejo del contagio emocional va más para el que escribe, Y ahora acá en clase me estoy dando cuenta que el límite es muy finito. Uy, te trabaste, Ro. Ahí te muteaste. uy, perdón. No, que sí, obviamente sé que es posible, pero estaría bueno que veamos más adelante o hagamos ejercicios de cómo poder trabajar esta historia sin que quien trabaja el storytelling haga que quienes estén viéndolo no se queden con esa sensación negativa, con esa Eso emoción más depre, digamos. lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios de creatividad, porque justamente los ejercicios de creatividad lo que hacen es que uno se libere del juicio propio. Fomentar la creatividad es justamente un poco trabajar con todo tu conocimiento a libre albedrío. Entonces, ahí no le pones tu gota de juicio. Pero para ser creativos hay que ejercitar la creatividad, porque también está el limitante, y ahí entra un poco ya la limitación de puedo o no puedo. Generalmente, para responder un poco antes de pasar a esa actividad, que va a ser más o menos en la clase 5 6 si no me acuerdo mal, ¿cómo hacemos nosotros para evitar el contagio emocional? Generalmente el contagio emocional lo tenemos que evitar desde la generación de la historia, porque si ya hay un contagio emocional desde que escribimos la historia, va a pasar justamente más allá del usuario. Igualmente siempre hay un poco de preocupación empática con contagio, porque a ver, las personas somos todas distintas. Yo, por ejemplo, tengo un problema con la preocupación del contagio emocional. Soy una persona muy emotiva, muy emocional, en el cual, por ejemplo, les cuento algo, a mi marido no puede ver películas conmigo, porque yo tengo un problema con la injusticia. Yo tengo series que no las he terminado de ver porque tengo mucho contagio emocional, me pongo mucho en la piel de la persona y no puedo seguir viendo la serie, porque es algo muy interno mío. ¿Sí? Mucho del sentimiento de justicia. Entonces hace que mi preocupación empática a la hora de ser espectador me juegue en contra. Ahora, a la hora de generar storytelling, es como cuando diseño, yo me siento y Mika, que tiene problemas con la justicia, se va. O sea, vos no estás invitada, te sentás y sos neutral. ¿Por qué? Porque justamente el contagio emocional va a empezar también por la historia. Después nosotros no podemos controlar cómo es el usuario y hasta qué punto se lo toma. Bien, pues como les digo, les toca un usuario como yo, que por ahí llora viendo, no sé, Dumbo, y bueno, y no quiere verla más y es un montón. Pero en realidad el punto clave es la persona que está generando el storytelling, si no tiene un control de su contagio emocional y ya escribe la historia pensando en lo que hubiera hecho si ese personaje, ya le está poniendo su cuota de contagio. Sí, o sea, está poniendo su juicio. Entonces, la clave siempre que ustedes hagan esto es lo que vengo diciendo en la clase 1, el cambio de roles. Pónganse en la piel del usuario, no le agreguen tanta cuota de lo que saben y no saben, porque ahí van a jugar en juicio con lo que puede afectarlos, justamente, y no van a ver cómo pueden generar esa empatía sin ser un contagio. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, si al Claro, momento de... lo que hay que usar es estas herramientas un poco, Diga, diga. no sé cómo explicarlo. Hay que usar las herramientas de empatía en poca dosis para generar el engagement a quien sea que te esté hablando, ¿no? Porque Exacto. ahora que lo estás hablando, es identificado con el fútbol, con lo de esto, preocupación empática, que tengo que vender algo, me siento con un cliente. Bueno, parte de generar ese enganche es ponerme en esto, pero que es algo rápido, porque si no tengo que entrar. Exacto, porque si nos vamos del hilo de cómo yo, a ver, cómo a mí me afecta si yo no vendo y si yo no hago esto, estoy haciendo un contagio emocional que se lo voy a pasar al usuario. ¿Sí? Entonces lo va a Claro, tener. Quizás no. terminás yéndote de foco de realmente lo que querés vender. Exacto. Sí, porque Sí. ahí están plasmando tus miedos, no los del usuario.
¿entiendes? Ahí prisman tus miedos y ahí tu contagio emocional va a hacer que el usuario tenga un nuevo contagio emocional por algún otro miedo incapaz. Ah, yo tengo, es un anecdótico rápido, yo Diga. tengo unos clientes, trabajo en comunicación, unos Ujú. clientes que a la hora de ir a vender o con la contratación de la obra son muy duros, muy duros. A mí no me gusta el fútbol. O sea, antes de entrar, me miro todos los resúmenes del fútbol, todo. Entonces entro con ese, una vez que les hago una sonrisa, me enganchó, listo. Pero salgo de ahí, porque si no se pierde a qué voy. O sea, Exacto. bueno, ahora que lo veo, ¿no? Me estoy dando cuenta de eso. Está perfecto el ejemplo que traes. Vos usás la empatía, pero tenés la capacidad de no generar un contagio emocional. Porque sabes que si vos generas el contagio, ya está. No, traerlos te va a costar un montón. Está perfecto el ejemplo que pusiste, Mati, sí, lo estás aplicando. De hecho, se van a dar cuenta la mayoría que lo aplican sin haberse dado cuenta. Quizás lo están aplicando a modo contagio y ahora se están dando cuenta que tienen un contagio emocional del cual tiene que salir. Quizás como Mati dicen, no, me acabo de dar cuenta que yo tengo la capacidad de generar una empatía y cuando sé que llegué al punto, me voy porque sé que si voy más allá, no vuelvo. ¿Sí? Entonces eso está perfecto porque de hecho es el objetivo de la clase, que ustedes empiecen a ver cómo ustedes lo aplican en lo real, cuál tienen y cómo trabajarlo. Bien, así que gracias Mati porque sí, va por ahí. ¿Alguno más que se haya dado cuenta de algo, quiera preguntar algo? De hecho, Mati, vos no aplicás la empatía, vos aplicás lo que vamos a ver ahora, que se llama ecpatía. ¿Sí? Vos sos capaz de reconocer las emociones de otras personas, que ahora lo vamos a ver, pero vos conocés cuál es tu límite y que a vos no te pertenece, porque de hecho no te gusta. Pero empatizás hasta cierto punto, porque sabes que por ahí los ganás. Sos empático en ese sentido. Bien. ¿Alguien más quiere hasta acá preguntar algo? ¿O avanzo con el que sigue? ¿Venimos bien? Sí, sí. Perfecto. Como les decía, que es el caso de Mati, es la empatía. ¿Por qué? Porque reconocemos las emociones de las otras personas. Por ejemplo, Mati reconoce que la gente que le tiene que vender son fanáticos del fútbol. Conecta con ellas, porque por eso antes de ir a verlos se ven los partidos. Pero entiende que no le pertenece esa emoción, que él no la comparte, pero sí que se tiene que poner en el lugar para poder contar esa historia que necesita contar. Bien, es un proceso mental y limita el contagio emocional. ¿Por qué? Por un momento lo pone en el, vamos a decirle, en el mundo de esas personas, pero él sabe que no es un mundo. Él se hace parte para conectar, que está perfecto porque él tiene que contarles una historia y para contarles la historia tiene que entender qué historia les está contando. Entonces se pone en los zapatos de, ¿sí? Pero él, como bien dijo, llega a un punto que yo sé que ahí tengo que salir y en realidad está siendo empático porque entiende que no es su mundo. Si fuera su mundo, le costaría 2 veces más salir de ahí. Debería tener un muy buen control para salir de ahí. Bien, entonces, lo mismo le pasa a los médicos. Los médicos entienden el sufrimiento de un enfermo o un familiar. A ver, supongamos que a un médico, un familiar, un paciente le fallece. Obviamente que lo siente, pero llega a su casa y o trata de no involucrarse más allá del trabajo, porque si no, no podría vivir, no podría ejercer, no podría seguir en su día. Entonces, ¿lo hace frío? No, lo hace empático. Entiende. Es una empatía empática. Entiende, siente, pero también entiende que no es un mundo y que si se queda con eso no puede seguir y necesita seguir. Bien. Entonces, hasta acá venimos bien con los tipos de empatías. Dijimos cognitiva emocional, ¿sí? La empatía y la preocupación empática. Bien, A esos mí son. la última, la empatía, ¿Sí? me suena al rozamiento con la manipulación, no sé por qué. ¿Cuál? Perdón, Mati, sabes que te escucho re La, e- bajito. la empatía, te digo que Sí, como que ¿a qué te suena? me da todo el contexto que le dimos, o por lo menos que hasta yo le di, como que roza la manipulación.
Sí, sí y no, en realidad, porque en realidad uno no está buscando manipular, sino que está buscando protegerse. O sea, es una manera de no involucrarse más allá para poder continuar con el objetivo y no irse del objetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede hacernos tomar malas decisiones. Pongo dos ejemplos. Volvamos con el del médico. Si el médico no tuviese capacidad de empatía, se va a quedar enganchado. ¿Alguno vio Doctor House? Porque Doctor House es justamente toda la contra de la empatía. Claro, sí. Es la contra a la empatía, digo, ¿por qué? Porque se queda enganchado con un paciente y si no le encuentra qué es, no para y no para y no para hasta ser obsesivo. O sea, pasamos a qué? Preocupación empática. Porque muchas veces no le juega el juicio siquiera. Ya es una cuestión de mucho más allá. Bien. Para el que no lo vio, Doctor House es un doctor que no tiene muchos métodos convencionales, no es muy emocional, pero tiene un problema, que le dan todos los casos de los pacientes. El storytelling de Doctor House, de hecho, es la preocupación empática, si se dan cuenta ahora, no la empatía. Justamente son todos empáticos menos él. ¿Sí? ¿Por qué? Le dan todos pacientes que son casos difíciles, ¿por qué? Porque es una persona que se agarra del contagio emocional, pero no por una cuestión de que se emociona por el paciente, no, porque necesita ir más allá hasta saber qué es. Y de hecho hay un montón de episodios, de casos que por ahí nunca supo qué era, y le tocan parecidos y se obsesiona. ¿Pero qué genera eso? No ve con claridad, no toma decisiones con claridad, sino que como que se ciega. En cambio, la empatía hace que uno tenga juicio. No significa que no siente, significa que tengo juicio y que yo sé que mi objetivo es este y que no me desvío de mi objetivo. Me permite tomar buenas decisiones porque no me contagio emocionalmente, no me ciego. ¿Se entiende? ¿Qué pasa, por ejemplo, relatando una historia? Los escritores tienen muchísimo que trabajar esto generalmente. Se los digo porque tengo amigos que son escritores y trabajan muchísimo el tema de la empatía. ¿Por qué? Porque cuando tienen que escribir, se van con sus personajes, se contagian emocionalmente con sus personajes al punto que se olvidan cuál era la historia. Se compenetran tanto con el personaje que se olvidan a dónde querían ir y les recuesta volver. Entonces, es un ejercicio que está bueno. El ¿Sí? famoso se lo comió el personaje. El famoso se lo conoce el personaje. Eso es la preocupación empática. Y no le deja tomar decisiones, porque muchas veces pasa que les cuesta volver y por ahí querían escribir sobre un pato y terminaron escribiendo sobre un dinosaurio, porque se quedaron con el dinosaurio. Y no era lo que querían hacer. Y les cuesta un montón salir de ahí o verlo desde otro punto de vista. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno, quizás no va para el lado de la manipulación, sino que va más para el lado de la distancia en cuanto a la buena toma de decisiones. Como ver el todo, ¿no? Porque el todo termina siendo más que la suma de sus partes. Bien. Ahí me siguen con eso, Mati, no sé si con eso te sirvió. Sí, sí, pero Perfecto. Bien, este es el mapa de empatía que de hecho los que vengan de marketing les va a sonar, porque también lo usamos por ahí, que es un mapa en el cual justamente nos permite personalizar a, por ejemplo, un carácter, un personaje, una situación. Bien, en la cual vamos a tener nuestro personaje y esto nos sirve para sintetizar todo lo que vimos antes. Qué piensa y qué siente, qué le importa, cuáles son sus preocupaciones, qué ve, cuál es su entorno, sus amigos, las ofertas del mercado, qué dice y qué hace, cuál es la actitud en público, qué aspecto, qué comportamiento tiene hacia los demás, qué oye, qué le dicen los amigos, qué le dice el jefe, qué le dicen otras personas, cuáles son sus esfuerzos, sus miedos, sus frustraciones y sus obstáculos, y cuáles son sus resultados, sus deseos, sus medidas de éxito o sus obstáculos. Este cuadro nos ayuda muchísimo a generar ese mapa de empatía para saber también qué tipo de empatía predomina y si tengo que hacer algún ajustecito para llevarlo a otro tipo de empatía. Bien. Entonces es como un mini resumen de cómo generar en nuestro personaje o nuestra historia este mapa de empatía. Ojo, una cosa es el mapa del storytelling y otra cosa es el mapa de empatía. Son cosas distintas que se complementan. El mapa del storytelling es el mapa de la historia, la ruta, si quieren, ¿sí? Es como la ruta a seguir. Y el mapa de la empatía es el del personaje, la ruta emocional del personaje.
¿sí? O sea, distinto. Bien, se complementan, ¿por qué? Porque el mapa de la empatía la vamos a usar después en toda la narración de la historia, del storytelling que sale del mapa justamente del storytelling. Bien, pero el mapa de empatía es la ruta de construcción emocional de nuestro personaje, ¿sí? Que nos va a guiar a, sea justamente que oye, que siente, que ve, que lo frustra, que quiere, que lo motiva. Y van a ver que va a ser mucho más fácil llegar al objetivo que necesitan, ya sea una historia o una presentación. Bien, volvamos al caso de una situación real. Vamos a volver al caso de Romy. Romy, perdón. ¿Qué piensa y vamos a suponer el personaje Romy? Tiene que hacer la presentación. ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué es lo que realmente le importa? Que tiene que dar una presentación frente a, no sé, gerencia. Supongamos que son 10 personas, ¿sí? ¿Qué ve? Y ve al entorno preocupado, que es la primera vez que lo tienen que hacer, que se lo piden, ¿sí? Que encima por ahí no tiene experiencia en esa área. Bien. ¿Qué oye? Y que el jefe le dice que es sumamente importante esta presentación porque de esa presentación depende todo el balance de lo que sigue del semestre, ¿sí? ¿Qué le dicen las personas alrededor? Que las personas, no sé, supongamos que le dicen las personas que hicieron eso no les fue bien. O sea, ¿entienden cómo lo va construyendo? ¿Por qué? Porque con eso también se va a armar la coraza de lo que sí y lo que no. De a qué cosas tiene que atajar, qué cosas tiene que presentar, ¿sí? Miedos, esfuerzos, sí, tiene miedo de que le salga mal, la frustra, no saber cómo quizás contar la historia para poder hacer entender los datos, cuáles son sus obstáculos que tiene menos de una semana para armarlo, cuáles son sus deseos, hacerlo lo más exitoso posible, su necesidad de generar una presentación en la cual se entienda de una manera justamente correcta, con una historia en la cual cualquier persona pueda interpretarlo, ¿sí? Entonces van siguiendo cómo vamos generando esa construcción. De esta manera vemos cuáles son todos los obstáculos a los cuales tenemos que afrontar, ¿sí? Cuáles tenemos que saltar, vamos a decirle, ¿bien? Y hacia dónde tenemos que ir, ¿bien? Nos permite ver todos los miedos, todas las construcciones, lo que sí y lo que no, ¿bien? Sí, el mapa de empatía, en este caso es para el protagonista. Podemos usar mapas de empatía para distintos personajes. No es como el mapa del storytelling, que es uno solo para toda la historia. Bien. Salvo como que haya un submapa. Bien. El mapa de empatía va a ser para cada personaje, porque cada personaje va a ver algo distinto, va a sentir algo distinto, va a tener una idea distinta. Bien, podemos tener diferentes mapas de empatía dependiendo de los personajes. ¿Sí? Ahora, el mapa del storytelling generalmente es uno en la historia, un principal. Salvo que tengamos una historia dentro de otra historia. El mapa de empatía también se utiliza para el diseño de experiencias de usuario, Sí. que también está muy ligado con, bueno, el marketing digital y obviamente el storytelling, ¿no? Conocer bien cuál es el usuario, bueno, al que yo le quiero vender un producto, por ejemplo, y empatizar para ver cómo se lo vendo y contarle, como bien vos decís, una historia que pueda esta otra persona entenderla y, bueno, poder seguir el hilo, ¿no? No es la palabra que se compenetre, tampoco se complemente, que se sienta parte de esa historia, que se siente importante, incluido, y bueno, nada, esto va cambiando también, ¿no? Es como, Exacto, se va construyendo y lo vamos exacto. Sí, exacto. De hecho, lo que vengo diciéndoles es ponerse en los zapatos de, nos permite eso, como bien también contaba Romy, en diferentes áreas. Por eso, este mapa van a ver que se ve en varios lados, no solo el storytelling. Como bien decía Romy, se ve en diseño del usuario, el diseño gráfico lo vemos cuando tenemos que construir un branding, por ejemplo, porque nos permite entender a la marca y a la persona detrás de la marca y el usuario que lo va a consumir también. Entonces, se hacen distintos tipos de mapas. En storytelling para los personajes. Y como bien decían, se va a ir modificando, porque yo por ahí arranco con un mapa y voy haciéndole los ajustes necesarios, muchas veces, para poder lograr ponerme los zapatos de ese usuario y conectar lo mejor posible. Y con generar esa conexión emocional, que el mapa de empatía busca eso, la conexión emocional, justamente que genere esa unidad y ese sentimiento de pertenencia por parte del usuario. Bien, así que gracias, Romicito. Total, coincido con eso. Y otra Bien. cosa más, el storytelling también se va modificando, ¿no?
te lo consulto, te lo pregunto. O sea, se va a ir adaptando a medida que, porque el público va cambiando también, ¿no? Me imagino una marca que cuenta, estoy haciendo un supuesto, ¿no? Una marca que cuenta una determinada historia y una marca que tiene ya una trayectoria. Supongamos, no sé, Galletitas Bagley se me viene, que tiene 1 millón de años. Y bueno, no sé, es como que el cliente primero, bueno, no, fue creciendo y fue también adaptando el storytelling, o de una marca que va creciendo, ¿no? No En sé, realidad, Galletitas el Bagley, pero una marca que va creciendo con el público. eso te entendí. Ese es como el ejemplo que ustedes tenían que buscar la clase pasada del histórico. En Ah, ese, en realidad, el mapa del storytelling es uno, que no cambia en realidad al principio. ¿Por qué? Porque es el que te hace, es la ruta para construir la historia. A lo sumo, lo que puede llegar a pasar es que en el proceso vos te diste cuenta que en vez de transición querés que sea directo. Es como el máximo cambio que puede llegar a haber, pero no hay grandes cambios en un primer mapa del storytelling. Lo que vos decís, Romy, es lo mismo que nosotros aplicamos en diseño con lo que es el refresh de marca o el restyling, por ejemplo, que es que cada tanto tiempo, como el público evoluciona, se tiene que generar lo que es un refresh, ¿sí? Que es como una actualización de marca. En ese caso, se va a tomar algo del mapa del storytelling original, pero no va a ser lo mismo, va a tener que mutar, con lo cual va a haber un nuevo mapa de empatía. El mapa del storytelling va a tomar rasgos similares al del primero, pero para esto pasan muchos años generalmente. Eh, y va a tener uno distinto. ¿Por qué? Porque justamente la marca, si busca ese cambio evolutivo, es porque siente que su público cambió. Por ejemplo, los bancos, ¿sí? Los bancos lo están haciendo mucho, lo hicieron mucho este último tiempo, se los digo porque en cuanto a diseño también lo tuvimos que estudiar. Eh, que le hablaban a un público y ahora le hablan a otro. Entonces, la manera de contar las historias es distinta. La manera de empatizar es distinta. De hecho, la manera hasta de usar el cajero automático es distinta. Ahora es todo digital. ¿Sí? Entonces, eso surge y pasa cada tantos años. No es muy normal. Generalmente el mapa es uno y a lo sumo cambia alguna característica en el proceso de elaboración, no cuando ya está. ¿Sí? Claro, ejemplo Disney. Disney ahora está tratando de cambiar, pero no le está funcionando. Entonces, su storytelling, están usando el mismo storytelling para un cambio que no le funciona. El de los bancos estaba bueno, que había una publicidad de una pareja del Banco Galicia. Sí. Ellos, De, estos me parecen que se mimetizaban con el común de la gente, del matrimonio, ¿no? De cómo hacían todos y contaban historias que podías hacer con el banco a través del matrimonio, ¿no? Que lo iba contando. exacto. Eso lo que hacen es cada tanto, sobre todo lo hizo mucho el Santander también, que ahora le habla mucho a los jóvenes, cada tantos años, generalmente pasan unos 15, 20, se hace eso cuando las marcas son grandes. Hay marcas que nunca cambian, que siguen En ese contando lo caso mismo. sería, en ese caso usarían empatía con, ¿Cómo? estoy tirando por tirar. En ese caso, la de Galicia, una de Sí. las herramientas que usaban era la empatía cognitiva. Sí, la cognitiva y juegan un poco con lo emocional en algunos capítulos, ¿eh? Porque en algunos Claro, claro, apelaban claro. Bueno, un poco a la emoción de la pareja, en otros eran más distantes, como más lo superficial del gasto, pero en los últimos que hicieron, hasta que cambiaron a la actriz, apelaban bueno, un poco a lo emocional. Fueron por los dos lados en realidad. Lo que por suerte nunca hicieron fue que haya una empatía o una preocupación simpática. Eso no lo hicieron. Sí, apelaron. Las primeras eran cognitivas, las cognitivas muchos no le funcionaron porque era como muy superficial. Y después apelaron más a lo emocional con las peleas de pareja, el típico gasto no gasto. Esas sí le claro, claro, sí, funcionaron. sí. Sí. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿dudas de lo que vimos hoy? ¿Preguntas? No, no, para nada. Bien. Hoy no tienen ejercicios todavía. La clase que viene sí vamos a practicar. Bien. Pero pregúntame, Diga. ¿algún libro o algo para leer de storytelling? ¿Hay Les algo busco. de bibliografía?
Sí, yo tenía un libro, nunca me lo habían preguntado, porque generalmente se quedan con lo que le da el uni. Pero yo, en su momento, a mí me gusta mucho el storytelling. Tengo un libro ahí en la biblioteca que les voy a buscar el autor y se los paso, pero se los paso escrito por acá, porque por derechos de autor vieron que a veces no podemos pasar las cosas por grabación y eso. Después se los dejo escrito en la clase que viene. Creo que en PDF está. Yo lo compré porque soy de la vieja escuela, que a mí me gusta el libro físico. Pero después se los busco el nombre para la clase que viene, que lo tengo arriba en el armario, y se los dejo, Mati. Sí, Dale, o Así de perfecto. alguna bibliografía que puedas recomendar también para, a mí me gusta comprar los libros como consulta, que vos digas, este es un buen libro, te lo agradecería. Después les busco, sí, yo tengo algunos, los tengo, justo estoy armando la habitación del bebé, así que todos los libros están, el fin de semana los mandé para arriba. Pero después se los busco el fin de y les paso los nombres de los autores, así saben cuáles. Creo que la mayoría están en PDF. Bueno, chiquis, les mando un beso grande, espero que les haya gustado Genial, la clase. buenísimo. Nos vemos la clase que viene. La clase que viene tenemos práctica, ¿bien? La charla TED, sí, las charlas TED siempre están buenas. Siempre que tenga un ratito, yo siempre digo, antes de ver cualquier cosa en YouTube, una charla TED o un podcast de una TED está bueno. Sí, eso siempre viene bien. Eh, bien, entonces nos vemos la clase que viene, que vamos a ver Bayer Persona, lo cual es muy importante. Y el camino del héroe, que es otra de las cosas súper importantes, y vamos a hacer práctica, ¿bien? Así que si quieren chusmear para la clase que viene el temario y venir con dudas, ya estaríamos. Los dejo que me pasé 3 minutitos. Espero que les haya gustado la clase. Gracias a todos los que hablaron porque estuvo buenísima para mí la clase. Espero que para ustedes también. Nos vemos la clase que viene. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Recording stopped. Ay, Manu pasó uno también. Chao, chao. Ah, gracias.